En esta presentación vamos a analizar de una perspectiva muy general, muy amplia, el rol estratégico del petróleo y también de otros combustibles fósiles en el proceso de acumulación capitalista a partir de la revolución industrial. Vamos a poner énfasis tanto en el crecimiento que se ha dado en el pasado, la dependencia actual de la economía mundial de los combustibles fósiles como fuente de energía, la necesidad de una transición ante los impactos ambientales predecibles y actuales del petróleo, principalmente vinculados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros elementos. Y finalmente, vamos a tener una visión muy esquemática de las alternativas futuras. Comencemos entonces con una breve descripción de los cambios producidos a través de la revolución industrial a nivel mundial. La revolución industrial comenzó en Inglaterra aproximadamente hacia 1750 y luego se propagó por el resto del mundo. Un trabajo sumamente importante realizado por Agnus Madison hace algunos años nos permitió conocer con estimaciones confiables el tamaño de la economía, medido en este caso a través del ingreso por habitante, desde el inicio de la era cristiana hasta casi hasta el presente. Actualmente hay estudios que lo han actualizado. Aquí podemos ver algo muy interesante y es que, eh, como les mencionaba, desde el inicio de la era cristiana, el año 1, para decir algo, los romanos no conocían el cero, hasta aproximadamente el Renacimiento, hasta aproximadamente 1500, el ingreso por habitante se mantuvo en límites sumamente bajos y estables en el largo plazo a nivel mundial. Solamente a partir del Renacimiento comienza un proceso de crecimiento económico. Nosotros en el gráfico tenemos principalmente tres curvas. La más importante que vamos a analizar ahora es la de la economía mundial, que está representada en verde, y he añadido dos subconjuntos de esta economía mundial. La azul, que representa las economías avanzadas, principalmente Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y Oceanía, Japón, y el resto del mundo que está en rojo. Sin embargo, una vez concluido el periodo de acumulación originaria, y ya cuando se inicia la revolución industrial hacia aproximadamente 1750, este crecimiento se convierte en un crecimiento enorme, en un crecimiento exponencial, sostenido hasta el presente de una magnitud sin precedentes. Junto a este crecimiento crece también la desigualdad, porque el ingreso se concentra principalmente en este grupo de países que representan más o menos una sexta parte de la población mundial, las economías avanzadas, mientras que el resto del mundo mantiene niveles económicos muy inferiores, y la brecha entre los países avanzados y el resto del mundo tiende a incrementarse. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra que esto no es propio de una sola variable económica como puede ser el ingreso por habitante, sino que a partir de la revolución industrial, muchos de estos gráficos comienzan en 1750, como ustedes ven. La población, la inversión y una serie de otras variables como el consumo de agua, etcétera, mantienen un crecimiento de las mismas características. Entonces, podemos pensar que tenemos un proceso hasta el momento no controlado de crecimiento exponencial en casi todas las variables económicas y demográficas que están analizadas eh, a partir de 1750. Bueno, la primera pregunta que es importante mencionarse es si es posible un crecimiento indefinido eh, en un planeta finito. No vamos a entrar a analizar esto en profundidad, pero la economía neoclásica, la economía convencional, sostiene que este crecimiento en primer lugar es posible y en segundo lugar es deseable. Esto se ha convertido más bien, más que en un
argumento científico en un supuesto ideológico altamente cuestionable, ya que por el consenso de varias disciplinas científicas, particularmente desde las ciencias naturales, se encuentra que los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente han alcanzado proporciones globales muy grandes y impactos negativos, y que este crecimiento no es posible. Se ha propuesto el concepto de antropoceno como una nueva era geológica caracterizada por un impacto perdurable de larga duración de la incidencia humana sobre la geología del planeta, y este impacto desgraciadamente es bastante negativo en términos de sustentabilidad, incluso del futuro de nuestra civilización generada a partir de la revolución industrial. Bueno, aquí tenemos una lista también de indicadores de la misma fuente que nos muestran cómo, paralelamente a este crecimiento exponencial de indicadores económicos, encontramos también un crecimiento generalmente no controlado y exponencial de variables vinculadas con el impacto ambiental negativo, la contaminación. Las más importantes son las concentraciones de gases de invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno en las primeras líneas. Aquí tenemos el deterioro de la capa de ozono y otros indicadores como la pérdida de bosques tropicales, que no vamos a analizar la pérdida de biodiversidad. Bien. Entonces, desde este punto de vista encontramos un proceso doble, con una doble cara, bastante complejo. Bueno, ahora vamos, este gráfico simplemente nos muestra cómo está construido simbólicamente. El círculo azul representa el planeta Tierra y los cuadraditos representan el impacto de la actividad humana. Si históricamente la actividad humana era muy pequeña, por ejemplo, la población, el ingreso por habitante, el tamaño de la economía, como sucedió antes de la revolución industrial a nivel mundial, tenemos los cuadrados pequeños, pero estos cuadrados han ido creciendo a lo largo del tiempo, particularmente después de 1750, y llega un momento en que exceden la capacidad de bioregeneración del planeta, y como vamos a ver más adelante, estamos justamente en este escenario. Es decir, esto simplemente nos muestra que la economía no puede crecer indefinidamente en un planeta finito, y que la capacidad de resiliencia planetaria se ha agotado ya o está a punto de agotarse. Bien, ahora viene la pregunta principal para vincular todo esto con el tema petrolero. ¿Cómo se movía y cómo se movió después de la revolución industrial la economía mundial? Antes de la revolución industrial, la energía que se necesitaba para, para la supervivencia humana, para el trabajo humano, para la transformación de la naturaleza basada principalmente en la agricultura y un comercio pequeño, estaba basada en una energía biológica, es decir, en la fuerza muscular humana y la fuerza muscular de los animales, como los bueyes o los caballos, que permitían las actividades humanas. A eso se añade la biomasa de la leña, que permitía básicamente cocinar. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, el gran cambio es que aparece en gran escala el uso de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son fundamentalmente tres: carbón mineral, petróleo y gas, que han sido almacenados eh, debajo de la superficie, normalmente a grandes profundidades en épocas geológicas remotas, por la descomposición de la materia orgánica. En el caso del petróleo, esta materia orgánica se descompuso por bacterias anaeróbicas en el fondo del mar. Bien, lo que aparece con claridad aquí es, en primer lugar, un crecimiento enorme en el consumo de energía. En este caso estamos midiendo las emisiones de CO2, que es un resultado adverso, pero directamente proporcional a la cantidad de energía utilizada. Un crecimiento verdaderamente exponencial y muy acelerado, justamente en este caso desde 1855, cuando ya la revolución industrial adquiere un proceso casi mundial, hasta el presente. Pero ha tenido tres etapas, y esto es bastante interesante. En la primera etapa, la revolución industrial se basó en el carbón mineral, a través, por ejemplo, de máquinas de vapor, etcétera, que proveyeron energía principalmente para la industria.
la industria textil, etcétera. Luego, a principios del siglo XX, más o menos desde 1909, 1910, aquí aparece, este carbón es sustituido lentamente por algo que crece mucho más rápido, que es el consumo de petróleo. El petróleo es básicamente el combustible del siglo XX. Y vemos que desde el inicio de la extracción de los primeros pozos petroleros hasta aproximadamente 1970, 1973, 74, cuando se produjo la crisis de la OPEP, este crecimiento con precios sumamente bajos de petróleo en el mercado mundial fue extremadamente rápido, ¿sí? Luego, el embargo petrolero de la OPEP y la elevación enorme de los precios del petróleo conducen a un momento, a un escenario de crecimiento un poco más lento, ¿sí? Eh, y finalmente tenemos, este crecimiento se acelera un poquito hacia la última década, primera década de este siglo, y luego tenemos una tendencia a la estabilización, ¿sí? Aquí tenemos el caso del carbón, que también está estabilizado, y finalmente el combustible que más ha crecido recientemente es el gas natural, del cual vamos a hablar un poco menos, porque vamos a concentrar nuestra atención en el petróleo. Ahora vemos, estos son datos del 2024, o sea, del año pasado, completamente actualizados, cómo se mueve la energía mundial, de qué fuentes de energía se abastece la sociedad global capitalista. Aquí encontramos en primer lugar un hecho bastante sorprendente, y es que a pesar de una transición energética que está en marcha desde hace algún tiempo, más del 80% de la energía mundial proviene todavía de los combustibles fósiles. O sea que estamos en una transición energética, pero esta transición energética hasta el momento es relativamente incipiente. Todavía no ha alcanzado una cierta madurez. Y aquí tenemos en primer lugar el carbón mineral, que es bastante grande. En segundo lugar, en tomate está representado el petróleo y encontramos que el petróleo aporta todavía con el 31,5%, o sea, más o menos la tercera parte de toda la energía mundial. El petróleo provee la tercera parte de toda la energía mundial. Primer punto. Segundo punto importante, de todas las fuentes de energía que están mencionadas en este gráfico, es la más significativa. El tercer gran bloque está constituido por el gas natural, que como les decía, está en un proceso acelerado de expansión. Y luego vemos fuentes de energía que no emiten CO2, al menos directamente. ¿Sí? En primer lugar está la nuclear, con un aporte más o menos importante, la hidroeléctrica y finalmente las fuentes más modernas, renovables, como son la solar, la eólica y otras que no voy a mencionar por brevedad. Aquí tenemos el crecimiento de la, la energía producida por el petróleo. Ya no nos vamos a concentrar en el último año, que está acá, sino a lo largo del tiempo, pero no desde la revolución industrial, sino a partir de 1965. Entonces aquí tenemos como tres etapas que yo creo que es importante mencionar en términos de la dependencia mundial del petróleo. Como les decía, primero tuvimos la época del petróleo muy barato. En aquel entonces el petróleo en dólares de aquel entonces valía $2 por barril en promedio, 2,5, y tuvo un crecimiento verdaderamente espectacular. Aquí viene la guerra del Yom Kippur, que condujo a la consolidación de la OPEP, el embargo petrolero de la OPEP, es decir, los países árabes principalmente y los otros miembros no árabes de la OPEP como Venezuela, de alguna manera cerraron parcialmente la llave, provocando una escasez, lo que condujo a que el precio del petróleo subiera enormemente. Y aquí el resultado es que cuando el petróleo se vuelve un producto muy caro, hubo una crisis económica mundial muy fuerte en los años 70. Luego vino la declinación producida en los años 80,
con la guerra Irak-Irán, el precio del petróleo volvió a subir, alcanzando más o menos los 40, $50 por barril en aquel entonces. Imagínense pasar de 2 a $50 por barril en un periodo tan corto de tiempo. Y luego vino una cierta declinación, el crecimiento de la extracción y consumo de petróleo se reduce bastante, pero luego viene una época más o menos que comienza en la última década del siglo pasado y en la primera década del año actual, que se caracterizó por un crecimiento espectacular de la economía china, que alcanzó una industrialización acelerada con un aumento del consumo de petróleo bastante significativo. Sí, luego vino la crisis del 2008, un periodo, generalmente el petróleo crece cuando los precios son baratos. Cuando los precios son más altos, el crecimiento se detiene y finalmente en los últimos años tenemos una cierta tendencia a la estabilización, producida principalmente por la transición energética en marcha. Entonces, esto es importante, pero en general en la curva tenemos dos cosas que creo que vale la pena concluir. Primera, que de todas maneras todavía estamos creciendo, aunque sea más lentamente, la generación energética mundial a partir del petróleo sigue creciendo, no está disminuyendo. Y en segundo lugar, este crecimiento está de alguna manera amortiguado en los últimos años. Bueno, la caída aquí es por el COVID y luego una cierta recuperación. ¿Qué dicen las proyecciones futuras sobre el consumo de petróleo? Hay varias. Yo me baso en las más serias, que son el Instituto Internacional de Energía y también, en este caso, BP, que es el British Petroleum, que es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, que normalmente tiene información estadística bastante confiable. Aquí tienen la evolución que acabamos de ver de la demanda de petróleo en este caso, eh, y que llega más o menos a 100 mil barriles, 100 millones de barriles diarios, que es más o menos el límite actual. Y luego dos escenarios futuros. El uno es siguiendo más o menos business as usual, eso se llama en inglés, o sea, la trayectoria eh, con las tendencias actuales, y ellos predicen que todavía va a crecer un poco la demanda de petróleo y que luego va a comenzar a declinar, como resultado principalmente de la transición energética mundial y la expansión de energías renovables. Aquí hay otra que yo quiero mencionarlas, que es lo que debería hacerse si se quiere cumplir las metas del Acuerdo de París. Esto quiere decir mantener el planeta Tierra dentro de límites de calentamiento global, tal vez no inexistentes, pero sí tolerables para nuestra civilización. Y aquí se ve que debería haber una caída sustancial de tal manera que hasta 2050 básicamente habríamos reducido un 70%, observen, de la demanda mundial de petróleo. Pero bueno, lo importante es que si siguen las tendencias actuales, esta declinación va a existir, pero va a ser lenta, apenas va a caer en un 20% el consumo de petróleo hasta el año 2050. Estas son algunas de las proyecciones más creíbles. Aquí viene un problema bien importante que vale la pena enfatizar. Bueno, si hacemos eso, esto quiere decir si seguimos con este modelo de expansión limitada o tal vez una reducción moderada en las próximas décadas, que es lo que predice British Petroleum, ¿qué va a pasar con el planeta? Aquí no solamente me refiero al petróleo, sino que estoy hablando de los combustibles fósiles, o sea, gas y carbón también. Bueno, tomando eso en cuenta, hubo un estudio de Mainhausen, publicado el 2019, que nos permitió conocer con mucho mayor profundidad eh, las consecuencias de continuar dependiendo de la quema de combustibles fósiles como la fuente principal de energía en el mundo. Bueno, Mainhausen planteó que si es que hasta fines del siglo XXI, acá, nosotros continuamos prácticamente consumiendo todas las reservas mundiales que son limitadas, como vamos a ver en las próximas clases, de petróleo, gas y carbón, el calentamiento global del planeta respecto a límites preindustriales alcanzaría más o menos 5 grados centígrados. Todos los modelos predictivos, todos los análisis científicos serios
principalmente los del IPCC, nos demuestran que eso equivale prácticamente a un colapso planetario. Es decir, si seguimos quemando combustibles fósiles al ritmo actual o con ligeras reducciones, simplemente estamos encaminando al planeta hacia una situación de colapso civilizatorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si quisiéramos mantener, como lo dice el Acuerdo de París, esto se escribió antes del Acuerdo de París, pero este límite ya se conocía, 2 grados centígrados. Si queremos mantener la temperatura del planeta menos de 2 grados centígrados por debajo de los valores preindustriales, necesitaríamos reducir al menos a la mitad, escuchen, al menos a la mitad el consumo de combustibles fósiles. Esto quiere decir que la mitad de las reservas mundiales de combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra. No podemos extraerlas, deben declararse no extraíbles. Esto es algo sumamente importante. Estudios posteriores, esto se publicó en el 2009, actualmente se considera que más de las 2/3 de las reservas de petróleo, gas y carbón deben mantenerse sin extraer bajo tierra para evitar un colapso planetario. Este es el punto central. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que el petróleo y los otros 2 combustibles fósiles que he mencionado son tóxicos para el planeta. No pueden continuarse extrayendo en la misma magnitud porque van a crear un colapso civilizatorio. Aquí me voy a referir, hay mucha evidencia en ese sentido, pero yo quiero concentrarme solamente en una, la teoría de los límites planetarios que ha alcanzado una amplísima difusión, promovida por el Instituto Ambiental de Estocolmo. Ellos identificaron 9 problemas ecológicos globales de gran magnitud, no me voy a referir a todos, pero sí a algunos de los más importantes. El primero de ellos es el cambio climático, el segundo de ellos es la pérdida de biodiversidad, la extinción masiva de varias especies. Estamos en un momento de extinción, la sexta extinción masiva de la historia natural del planeta, y la deforestación, la pérdida de bosques, principalmente de bosques tropicales, entre ellos. No vamos a referirnos a los demás por falta de tiempo. El efecto combinado de todos estos problemas puede ser muy grave. Ustedes ven en los 3 gráficos que corresponden a 3 años que están mencionados, concentrémonos del 2023, que es el más actualizado, hay un círculo verde. Este círculo verde tiene una frontera. Esto es la capacidad regenerativa del planeta. Es decir, si el impacto está dentro del área verde, como en algunos casos que están aquí, ¿sí? Uno de ellos es el caso de la capa de ozono, por ejemplo, todavía no hemos llegado a un límite en que el planeta no pueda recuperarse por sí mismo. Pero el rato que excedemos de esto quiere decir que estamos excediendo la biocapacidad del planeta, la capacidad de regeneración, y estamos produciendo un estrés planetario, un estrés en el cual algunos problemas se añaden a otros y crean una situación de potencial desequilibrio. Ese potencial desequilibrio, esto es un poco largo de explicar, no voy a entrar en detalles, pero lo que dice esta teoría y varios científicos que le acompañan, aquí está uno de los autores principales de Stephen, en un artículo publicado en el 2018, dice básicamente que la Tierra ya está en un momento de alta desestabilización y que aquí hay 2 trayectorias posibles. O hacemos una reducción sustancial e inmediata. Esto quiere decir, antes de 1950 debemos reducir aproximadamente el 90% de la quema de combustibles fósiles, y además detener por completo la deforestación y otros cambios importantes que no voy a detallar. Si no entramos en una trayectoria así, el resultado sería que en muy poco tiempo, digamos 100 años o tal vez un poco más, caemos en lo que se llama hot house earth, es decir, una situación en la cual la mayor parte de la Tierra será inhabitable para la especie humana. Así de simple. Y además hay un colapso de la biodiversidad. Y esto será un estado estable en el futuro que puede durar durante varios miles de años. Por eso se habla del antropoceno. Esta es la realidad.
En conclusión, yo quisiera resaltar algunos puntos significativos de esta presentación. En primer lugar, la revolución industrial, impulsada por la acumulación capitalista a partir de 1750, desencadenó un crecimiento exponencial de varios indicadores económicos y demográficos sin precedentes en la historia humana. Las fuentes principales de energía a partir de la revolución industrial han pasado a ser los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. El petróleo es actualmente la principal fuente mundial de energía, representando aproximadamente el 31%, como veíamos de acuerdo con la información más reciente. El consumo de petróleo crece ahora lentamente como resultado de la expansión de fuentes renovables de energía y se prevé el inicio de su declinación en esta década. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que, de mantener las tendencias actuales en el consumo de combustibles fósiles, con una declinación moderada en el mejor de los casos, el colapso ambiental planetario es prácticamente inevitable. Por consiguiente, la única manera de prevenirlo, sin evitar los impactos ambientales de los gases de invernadero, es necesaria una transición energética muy rápida y profunda, reduciendo al menos el 90% de la extracción de combustibles fósiles hacia 2040. Obviamente queda la pregunta, ¿vamos a hacer eso como planeta? ¿Estamos encaminados hacia allá? Yo diría que hay varias proyectos, varias iniciativas como el Fossil Fuel No Proliferation Treaty, que actualmente es respaldado por 18 países en el mundo y más de 100 ciudades y regiones, entre otras organizaciones, que plantea la necesidad de un acuerdo internacional mundial para una reducción acelerada en el empleo de combustibles fósiles. Si no seguimos esta trayectoria o si no cumplimos las metas del Acuerdo de París como mínimo, creo que estamos en una situación bastante seria de peligro de un colapso civilizatorio que podría tener graves consecuencias para el bienestar humano y obviamente todo esto acompañado de una pérdida masiva de biodiversidad que se aceleraría enormemente como consecuencia del cambio climático. Muchísimas gracias.